señales de la distancia. Aquí kilómetros no ayuda. Y este más o menos es nada más que las cuencas regionales. Tenemos el río Yarabamba acá, el río Chile que pasa aquí, el río Sacobaya que viene aquí, y la mina aquí en la parte central. Pero aguas superficiales en esa parte vayan al sur, esa parte al oeste y esa parte pues, al norte, al río Sacobaya o al río Chile. Y aquí también al río Yarabamba. Y el modelo regional, pues es difícil ver, pero tuvimos condiciones de la frontera del modelo, áreas donde no hay flujo, y el modelo conceptual tenía 3 capas, pero básicamente las capas eran capas de roca base, ¿okay? Diferentes tipos de roca base para modelación, algo conveniente para modelar. La parte acuífera aluvial no era muy extenso, entonces no estaba, pues vale la pena modelar esa parte. Entonces, 3 capas inicialmente. Y esa es nada más otra sección del sur al norte, la sección previa del oeste a este. ¿Okay? Pero ya sabemos más o menos después dónde están las líneas equipotenciales y las líneas de flujo fuera de la mina. ¿Okay? Ese está bajo condiciones naturales. Esas líneas equipotenciales entonces se construyeron en base a la topografía. No, esas no. Equipotenciales, sí, claro que sí. Sí, pero inicialmente tuvimos que tener un mapa en plano de contours del mapa freático. Ya, exactamente. Es como hicimos eso. Otro, pues, líneas de flujo y líneas equipotenciales. Norte, oeste, sur. Y ese es para un modelo regional y aquí está aquí. Más o menos el río. Lo anterior, solo para... ¿Puedes mostrarme lo anterior? No te quiero interrumpir, pero solo es algo que siempre me preguntan en todos los cursos. Este de acá es la napa, ¿ya? La napa es la intersección entre el acuífero y la atmósfera. Para aquellos que han llevado las hidroisoipsas, son la elevación de la napa. La isoprofundidad es la superficie a la napa, y las líneas equipotenciales son las líneas que tienen la misma carga hidráulica. ¿Ya? O sea que significa que si tú llevas un piezómetro acá, o en cada punto de la línea, tú tendrías el mismo nivel piezométrico. ¿Ya? Yeah. Que son 3 conceptos diferentes que a veces que o sea, el nivel piezométrico no es la elevación de la napa. El nivel piezométrico es la elevación de la carga hidráulica en el punto donde se ha instalado el piezómetro. Pero las líneas isométrico, bueno, calculamos de ese mapa de la línea de la napa freática. Exactamente. Ok. Entonces, para hacer el modelo, tenemos que tener datos de nivel de agua subterránea, pues que obtenimos
las cosas más interpretación, hidroquímica de las aguas subterráneas. Ese pues no estaba modelado, sino hidroquímica nos dio guianza para el modelo conceptual. Características hidráulicas y cómo hacemos eso. Bueno, cada pozo durante su construcción hicimos pruebas de carbón cayendo, okay, o de presión, pruebas de la fronte o pruebas de no fracturada. Pruebas de ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Slack No, presión. Carga constante y presión. Constante, ya. No, era presión. Lujon, pruebas Lujon, ¿ok? Una roca fracturada en la frente, en áreas donde había altas permeabilidades. Y superficie potencial conceptual de las aguas subterráneas, basado en los cargos que nos dimos. Este era pues el número de pozos que teníamos pues, que estaban disponibles en el modelo regional. Aquí está el equipo y uno se puede ver que por supuesto nadie tiene muchos datos excepto Freeport McMoran cerca de la mina, ¿no? Porque ellos tenían interés. El resto del área está usando aguas superficiales, ¿okay? Entonces tuvimos que interpretar esos datos para llenar esa parte vacío de datos. ¿Okay? Y ese pues es más o menos el área del sitio más chico, pero usando el mapa regional de mapa freática sería posible hacer también esa parte de aquí, por ejemplo, acá donde no hay datos. No se puede ver eso, ni yo tampoco, pero esa es una descripción de cada pozo, su elevación de napo, su elevación de la superficie de la tierra. ¿Okay? Y ese pues es nada más un hidrograma de algunos de los pozos, y se puede ver que no teníamos muchos datos con tiempo, solamente 2 o 3 años en ambos casos, y 4 o 5 años. Ahora hay más datos y por eso hay que actualizar el modelo. Pero no hay cambio mucho porque no hay mucha recarga, porque no hay mucha precipitación. Voy a enseñar a ustedes los valores de precipitación anual. Solo una cosita anterior. ¿La anterior? ¿Esa? Sí, acá pasa un caso que a mí me ha pasado que... No, este es MA22. Y no sé exactamente dónde está. Acá. No sé qué roca o si es exactamente la condición. Pero ya. Aquí me ha pasado... Ese puede ser un error de que no hicimos nosotros esas medidas. ¿Okay? Este de acá es un error que a mí también me ha pasado, porque en realidad, si se dan cuenta, es el único que está bajando mucho más de todos y no está... No, yo sé, estos datos aquí sí, estoy de acuerdo con esos, pero no hay nada entre el número 4, cuando estamos midiendo cada mes, y ese valor inicial cuando instalaron el pozo. Bueno,
Pero básicamente pues es que no hay cambios grandes. Entonces, esto de acá, que me ha empezado a mí, y que lo he visto es que en realidad este pozo de acá no lo han, al momento que lo han instalado, utilizan agua de perforación. ¿Ya? Ya. El pozo no lo desarrolla. Sí, Entonces el pozo se te queda lleno de todo lo que te han utilizado para la perforación. sí. Entonces tienes un nivel más alto, pero luego de ahí cuando regresas esa agua de perforación ya tuvo su nivel y el último te queda. El problema no es tanto eso, sino el problema es que si tú quieres reportar un nivel piezométrico, la gente tendería a promediar estos 4 puntos. No, nunca hacemos eso. ¿Promedios? No. Entonces es de eliminar este punto y solo trabajar. Sí, y cuando hicimos las regresiones, las correlaciones entre topografía, altura de topografía y agua, no estoy seguro si ese punto estaba incluido, pero solamente porque hay muchos puntos, básicamente, ese va a aparecer pues casi no importante. O se puede quitar, porque ya sabemos que si ellos han tenido una medida de profundidad de agua, inmediatamente después o 2 semanas después de instalación, probablemente va a ser aquí abajo, que todo el agua va a equilibrar, ¿no? Y se puede ver que pues, es básicamente constante en cualquier otro pozo, pero en diferentes elevaciones. Esa es elevación, pero no es profundidad de agua, sino elevación. Muy importante para nosotros. Aquí está la relación o la correlación entre niveles freáticos con la elevación de la superficie de la tierra. Y ese, pues, darnos, pues, tenemos coeficientes de correlación de casi 1, entonces ese es la coeficiente de determinación, no de correlación, pero tenemos excelente correlación entre la elevación de la superficie y la elevación del manto freático. Entonces se puede usar esa relación en cualquier punto en el mapa para establecer el manto freático, la elevación del manto freático en ese punto. Y no puede ser, por supuesto, el manto freático más arriba que la superficie. Y ese dice que es así, se puede ver por 89, punto 99, punto 99, 99, etc. No hay factores mayor que 1. Pero para transparencia tengo que decir que tuvimos algunos manantiales en las quebradas. En Osada, por ejemplo, donde está la cancha de Relaves, había manantiales ahí. Estaban allá antes de la construcción de la cancha de Relaves. Entonces, la próxima, nada más algo hidroquímico para entender más o menos qué está pasando en las aguas subterráneas. Y yo no puedo interpretar eso, pero no entiendo exactamente. Es una diagrama Piper, pero dice que tenemos muchos diferentes tipos de agua, básicamente con cloruros, calcio, sulfatos, más que nada, ¿no? Muy poco sodio. Más sodio que magnesio y más calcio que magnesio. Entonces eso, calcio sulfato, tipo de agua, o no, cloruro, tipo de agua.
Este es el hidroquímico. Fuimos para obtener datos para análisis isotópico, oxígeno 18 aquí contra hidrógeno, tritio aquí y oxígeno 18 aquí. Y bueno, básicamente estamos diciendo que el agua, la lluvia está muy cerca al agua dentro del acuífero. Un poco, a poca diferencia. Entonces yo no tengo más calificaciones para interpretar eso. Lo que estoy diciendo es que esta línea, o sea, la No, línea, esa línea es lluvia. en cambio, esta de acá está indicando que las condiciones de precipitación de la zona han sido en condiciones más húmedas. Entonces estamos viendo que en realidad esto de acá tendrá o sea, de la última glaciación de Wisconsin es probablemente donde se llenó esta agua, donde en realidad llovía más, y luego de aquí comparándola con la meteórica, significa que el agua que está lloviendo en estas proviene de condiciones más áridas. Hicimos eso porque la mina quería presentar algo al ministerio sobre eso. Pues, no estábamos usando necesariamente en el modelo, ni los datos bioquímicos tampoco. Pero era parte del estudio. Y pues estos son los datos para cada pozo en el área del sitio. Por eso había más datos en algunos pozos que otros pozos, y entonces estábamos extrapolando, ¿no?, datos. Y este pues es muy interesante. Es típico de la roca fracturada, donde tenemos la profundidad del punto del manto freático contra la conductividad hidráulica que estábamos midiendo usando principalmente pruebas Lujon, y típicamente lo que pasa es que para materiales aluvionales tenemos altas conductividades hidráulicas, pero no muy profundo, porque por definición el aluvión está pues, en la superficie. Pero en la roca fracturada aquí, la conductividad eléctrica disminuye pues, con profundidad. Todo el mundo sabe eso, pero tuvimos diferentes tipos de roca, diorita, gran diorita, volcánicos, calizas, roca fracturada sin definición, roca meteorizada sin definición con los X. Eso es muy interesante. Estaba clasificado por Water Management Consultants en Schlumberger como roca meteorizada, pero tenían valores bajas de conductividad eléctrica. Muy interesante eso. Entonces, se puede esperar. Y hay una curva que pasa así, si quieres visualizar una curva de cambio de conductividad hidráulica con profundidad en roca fracturada. Entonces, si estábamos usando una storatividad, ese era pues un número inventado, porque no sería obtener storatividad en un pozo, un solo pozo. Hay que tener un pozo de monitoreo con una cubeta de bombeo, ¿no?, para obtener storatividad. Entonces ese era un número que nuestros hidrogeológicos ellos tenían ese número como parte de la calibración. Y otra, durante la calibración estábamos suponiendo inicialmente un rango de recarga de la precipitación de 3 a 5% de la profundidad de precipitación anual. Y ese también llegó de estudios de Schlumberger
en los años antes de la modelación. Este es un resumen de precipitación anual y ahora CEROL tiene mucho más datos y hemos usado para otras cosas, pero en los años, en el tiempo que estamos haciendo, tenían pues nada más 8 años. La Papilla era la estación meteorológica más, con más datos, ahora pues hay 10 años más, y aquí en Sacobaya también hay 10 años más. Pero hay una variación grande entre 41, tal vez 50 milímetros al año en Cerro Verde, en la planta, y más que 70 en Sacobaya, pues, o La Pampillas, porque La Pampilla es más bajo, más cerca de Arequipa, y recibe más precipitación por efectos orográficos, ¿no? Perú pues es horrible en términos de tratando de mover datos meteorológicos de un punto a otro punto, porque de las montañas, las valles, hemos hecho muchas correlaciones y es difícil, y ese pues por supuesto era las condiciones hidrogeológicas del sitio, y ese mapa en esa área, esa parte estaba construido usando la relación entre topografía y profundidad o elevación del manto freático. Entonces, pues es razonable porque la mina está aquí encima en la parte más alta de la topografía, y la topografía cae acá, y un poco acá, a Río Chile. Entonces es razonable todo eso. Pero esa era la superficie del manto freático que entramos como condiciones iniciales al modelo macro para el área del sitio. También queríamos investigar si las fracturas, los rayos de fallas, que ellos tenían influencia en el movimiento de aguas subterráneas. Entonces tenemos un caso donde había donde aumentamos la conductividad hidráulica por fracturas. ¿Cuánto variaba? Puede ser grande, puede ser. Entonces, ya, no sabemos exactamente, nos apoyó mucho Montgomery Watson Heisler en eso, pero no sabemos si esa fractura, por ejemplo, es una fractura que es como tubo, ¿okay? Tubo vacío, o si es una barrera, porque de movimiento y la arcilla o algo a ambos lados de la fractura. Pero no sé si es obvio de los cálculos que las fracturas tienen influencia en el marco freático. Yo te digo algo, en los proyectos que he estado siempre, bueno, yo soy ingeniero civil, ¿ya? Pero los geólogos les encanta poner la fractura. Y en realidad hay veces que sí influencia, no influencia. El problema es que estas fracturas, si se dan cuenta, la escala mide como 100 metros. Entonces tú estás representando algo que en realidad mide 10 metros, 2 metros, en una celda que mide 100, o sea, tú estás generando acá autopistas. Y siempre es la misma discusión, acá creo que somos químicos, ¿sí? ¿No? Pero si habláramos de geólogos estarían ahí pensando en cuánto es la influencia de esto. Aparte, si se dan cuenta, solo hay fracturas donde ustedes conocen, en realidad donde ustedes no conocen no pueden interpretarlas. Exactamente. Esa parte de la parte de geología, como dices, ¿cuál es la importancia que le dan en lo que es fallas, pegamientos o cualquier otra estructura? Desde el punto de vista del geólogo ve como fallas, fracturas, pegamientos. Estas
se interpretan como posibles ductos de aguas subterráneas o posibles, como decía, Sí. posibles barreras. Barreras. Ahora, cuando analizamos a nivel regional, hay fallas regionales que de alguna manera delimitan una cuenca. Pero cuando ya hacemos trabajo más localizado, necesariamente nos tenemos que basar en lo regional para después analizar lo local. Porque cuando tú manejas ductos grandes, ya está bien, esta es mi vía, esta puede ser una zona que me separa dos cuencas, pero en micro también hay otras vías que pueden estar de alguna manera influenciando en el manejo de aguas subterráneas. Es por eso, incluso no solo fallas, capas plegadas ya son una forma de ducto de aguas subterráneas. Que estas después pueden ser generadas por el tipo de tipología, pueden ser zonas kársticas que ya manejamos aguas subterráneas en lugares que almacenan mucho agua subterránea, o simplemente son volcánicos que van a ser como sellos. Pero para el ministerio, esos son lineamientos, ¿no? Con interpretación de fotos aéreas por geólogo. ¿Hay geólogos acá? Solamente tú. Somos ingenieros. Y sí, nadie sabe exactamente qué significa, pero aumentamos para el ministerio el valor de K. Basado en esos lineamientos, había otra serie, otro juego de lineamientos que también aumentamos pues, el valor de K basado en esos. Solo para completar, como modelador en realidad nunca, o sea, he puesto fracturas en modelos, pero nunca voluntariamente. Entonces, siempre ha sido porque decían, ponle las fracturas, porque lo quieren ver las fracturas, entonces, ok, te pongo las fracturas. Pero nunca he tenido mucho como que, claro, la fractura puede estar por aquí, puede estar por acá, puede ser que no sea, y luego la fractura tampoco es vertical, busa. Hay diferentes direcciones. A escalas regionales, solo fracturas regionales, pero a escalas ya locales, o sea, el único sitio donde sí puedes poner fracturas con éxito es el modelo de drenaje Tajo. ¿Por qué? Porque ahí sí solo tienes un modelo pequeño donde sí puedes diferenciar zonas de mayor conductividad y todo. Sí, pero para demostrar al Ministerio de Energía en Minas, aquí en Lima, el impacto de los tajos, las aguas subterráneas y la zona de captura, estamos usando básicamente tres modelos, ¿no? ModFlow, el modelo básico, ese era el ModFlow 96, pero no había cambios en el modelo inicial hecho por el USGS. Es el mismo cosa dentro en la parte interior del modelo. Sí, hay cosas afuera, como el paquete de lagos, el paquete de ríos y todas esas cosas, pero el modelo básico pues no ha cambiado muchos años. Estamos usando MatPath para enseñar las rutas de partículas de agua subterránea, porque por supuesto el ministerio quería saber si los partículas estaban moviendo fuera de la propiedad de Cerro Verde o estaban migrando a los campos abiertos. Y ese pues es interesante, ese es un modelo MODAC que cuando ya tienes la interpretación del manto freático por toda el área, se corre MODAC, ¿okay? Con los datos. MODAC llama a MatFlow y cambia la conductividad hidráulica de cada celda del modelo MatFlow para decir, ok, hay que tener continuidad entre la dirección y los niveles freáticos y la conductividad hidráulica. Porque si tenemos una conductividad hidráulica muy baja, 10 o menos 6 o 7 o algo, vamos a tener un manto freático más pendiente, ¿no? Debe ser, porque la cantidad de agua
¿qué puede pasar? Es un poco diferente cuando tenemos este tipo de esa situación. Entonces,